Bien, muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Moreira Rodríguez Anthony, Rivas Basurto José Carlos y mi persona, Espinosa Chile Carlos. Nuestro tema es evaporadores, simple efecto y múltiple efecto. Bien. Los evaporadores. El evaporador es un sistema que tiene por función la transferencia de energía térmica. Realizando dicha transferencia desde el sistema o medio a enfriar hacia un refrigerante. Como el calor siempre se transfiere desde el material de más temperatura al de menos temperatura, pues es el refrigerante es quien recibe la energía. Generalmente se evapora al sufrir este intercambio calórico y enérgico bruscamente, lo que se le da el nombre de evaporadores. Dependiendo del tipo de evaporador, sus funciones serán enfriar la pieza o la zona o eliminar el calor de la zona. Ahora, ¿cómo funciona? Los evaporadores funcionan mediante el principio de entalpía. Este principio se rige con que la energía, en este caso la energía térmica, pasará como flujo sensible del cuerpo en mayor temperatura al de menor, que sería el refrigerante para los evaporadores, como ya se los dije. El refrigerante pasa súbitamente de su estado líquido a estado vapor, conteniendo en su interior la energía que es mayor a la del diferencial de entalpía transmitido por la rapidez de su calentamiento. Durante la expansión del refrigerante al estado de vapor, la energía va en aumento, al igual que la presión del vapor generado en el evaporador. Me explico. Con el paso del tiempo, esta presión desciende un poco y a medida que el refrigerante se libera suavemente, conducirá a un descenso de temperatura. A continuación, mi compañero les explicará el esquema. Bueno, con todo, en este capítulo vamos a presentar lo que son algunos, por decirlo, base de evaporadores y vamos a presentar algunas partes importantes que lo componen. Vamos a dividirnos en dos etapas. Vamos a tratar primero lo que es el evaporador simple efecto, en el cual, como podemos ver en la figura, indica que es un solo evaporador. Tenemos más o menos su funcionamiento, por donde sale el vapor. Esta parte nos indica que es el separador. Por esta parte entra el vapor de agua. Tenemos el ebullidor tubular. Tenemos por aquí el condensado. En esta parte se da la alimentación de la disolución y por esta parte sale la disolución concentrada. Así, al igual que este es otro tipo de condensador, vemos que tenemos el motor por esta parte, la salida del vapor, tenemos el separador de vapor en esta parte de acá, cuenta con una placa estacionaria, en esta parte está su entrada de alimentación, cuenta con una salida de purga, tiene un agitador, de chaqueta de vapor, por aquí sale el condensado y por la parte de abajo sale el concentrado. Un ejemplo más o menos de cómo está compuesto, aquí lo vamos a explicar con este evaporador serie B-NT, en donde podemos observar es el equipo en sí, como se lo ve en una industria. Ahora este es más o menos el diagrama del equipo, cómo está conformado. Tenemos un generador de calor, tenemos un inyector, una bomba de vacío, un intercambiador de calor, tenemos una entrada de producto, bueno, básicamente es la entrada del fluido, tenemos un acumulador destilado, vendría siendo un tipo tanque, y algunas otras partes. Voy a explicarlo más o menos en torno a los equipos como más relevantes, que vendría siendo lo siguiente. Primera parte, el generador de calor. Como podemos observar es la figura que está encerrada en el círculo. Eso vendría a ser el generador de calor. Tenemos el inyector, más o menos uno que se utiliza para ese tipo de evaporador. Tenemos sus partes y que lo compone. Tenemos la bomba de vacío, que de igual manera es utilizada en el anterior diagrama que presenté, y el intercambiador de calor. Esto hay un sinnúmero de equipos de los mismos, pero utilizamos de ejemplo para explicarlo. Ya, tenemos otro ejemplo, que es un evaporador al vacío, donde vemos todo el diagrama, que tiene su tanque, tiene su intercambiador de color, cuenta con una refrigeración opcional, tiene su compresor, hay otro intercambiador de calor, cuenta con dos bombas,
hay un recipiente de destilado y básicamente es en eso en lo que se basa el destilador, en función simple, o sea, uno solo. Ahora, evaporadores de múltiple efecto. Ya. Como podemos ver en la siguiente figura, se trata de un conjunto de evaporadores que trabajan en conjunto. Cada uno cuenta con su intercambiador de calor, cada uno cuenta con su bomba, con su bomba prácticamente, y cada uno tiene su entrada, su salida, sus generadores de calor, etcétera. Prácticamente es lo mismo explicado anteriormente, solo que se utilizan más unidades, por decirlo así. Ya, para explicarlo de otra manera, tengo más o menos como unos tipos, por decirlo de una manera, en cómo trabajan esto. Tenemos lo que es el efecto múltiple con alimento hacia adelante o alimentación directa, que también se lo conoce, donde la alimentación inicia en el primer tanque, por decirlo de una manera, y sale en el tercer tanque. La circulación sigue el mismo sentido que el vapor y va en forma decreciente, lo cual no es necesario de mucho requerimiento de bombas, solo se requieren dos, que una que va a ser utilizada al inicio, en donde esa bomba va a alimentar al primer tanque, y la segunda bomba va a ser utilizada al final, en donde esa bomba va a succionar el fluido, el producto, lo que sea, del tanque 3. ¿Ya? Aquí mostramos como un diagrama más técnico, por decirlo así, del conjunto de evaporadores con alimentación directa. Ahora, tenemos lo que es el efecto múltiple con alimentación inversa. En este caso, la alimentación se da en el último tanque. Se da en el último tanque y va a salir el resultado por el primer tanque. En este caso, lo que es la alimentación y el vapor van en sentido contrario. Al ser esto, las presiones van en sentido creciente y es por eso que va a requerir una bomba en cada etapa del proceso. Es decir, para ir de un evaporador a otro, vamos a requerir una bomba. ¿Ya? Aquí tenemos de igual manera un dibujo más técnico de cómo se da esta parte. Ahora, tenemos el efecto múltiple con alimentación paralelo. Bueno, en este caso se dice que es cuando se da la alimentación simultánea con lo que es el vapor. En este caso, este, entran a todos los evaporadores el vapor y el líquido, haciendo que esto se una en una sola corriente. Esto se lo utilizan más que todo para lo que es sal común, ya que los cristales depositados hacen posible que esto se lo haga de manera en una alimentación directa. Bueno, aquí también tenemos lo que son su diagrama táctico, más técnico, perdón, de cómo se da lo que es el paralelo. Y tenemos lo que es, bueno, por último, tenemos lo que es la alimentación mixta. Bueno, en este caso se dice que es cuando en una parte del sistema de alimentación es directa y la otra es contracorriente. En este sistema es útil si tenemos disoluciones muy viscosas. Esto se utiliza la corriente directa pura. Nos encontramos prácticamente en esta parte, lo que es el último efecto, donde hay menos temperatura, la viscosidad de la solución concentrada aumenta, lo que hace disminuir sensiblemente el coeficiente global. En este efecto, ya para encontrar eso se utiliza la alimentación a contracorriente para contrarrestar eso, o la mixta. La disolución diluida entra en el segundo efecto, lo que sigue que el sentido de la alimentación directa, pasando de un último efecto al primero para completar la evaporación a temperaturas elevadas. Muchas gracias. Continuando, bueno, los tipos generales de evaporadores. En lo que la evaporación consiste en la adición de calor a una solución para evaporar el disolvente, que por lo general es agua. Para la evaporación, el tipo de equipo usado depende tanto de la configuración de la superficie para la transferencia de calor, como de los medios utilizados para lograr la agitación o lo que es la circulación del líquido. Bueno, a continuación se analizan los tipos generales de equipos.
Los tipos generales de equipo. Lo primero está lo que es la marmita abierta o artesana. La forma más simple de un evaporador es una marmita abierta o artesana, como hasta el título, en la cual se hierve el líquido. Y el suministro de calor proviene de las condensaciones de vapor de agua en, en una chaqueta o en serpentines sumergidos en lo que es el líquido. En algunos casos la marmita se calienta a fuego directo, y estos evaporadores son económicos y de operación simple, pero lo que es el desperdicio de calor es excesivo. En cierto equipo se usa lo que son las paletas o raspadores para para agitar lo que es el líquido. La otra está lo que es el evapor de tubos horizontales con circulación natural. Bueno, en este tipo de agua entra a los tubos y se condensa. Y el condensador sale por el otro extremo de lo que es el tubo. Y la solución a ebullición está por fuera de ellos. Y el vapor se desprende de la superficie líquida. Después, lo que se hace es pasar por dispositivos de tipo deflector para impedir el arrastre de las gotas de líquido y sale por la parte superior. En este equipo es relativamente económico. Puede utilizarse para líquidos no viscosos, con altos coeficientes de transferencia de calor y para líquidos que no formen incrustaciones. Otro está lo que es el evaporador vertical con circulación natural. En este tipo de evaporador se usan tubos verticales en lugar de horizontales, y el líquido está dentro de los tubos, por lo que el vapor se condensa en el exterior, debido a lo que es la ebullición y a la disminución de la densidad. Y el líquido se eleva en los tubos por circulación natural, que fluye hacia abajo o a través de un espacio central abierto grande o de bajada. Esta circulación natural incrementa lo que es el coeficiente de transferencia de calor y no es útil con líquidos viscosos. Este equipo se llama con frecuencia evapor de tubos cortos. El otro es un evaporador vertical de tubos largos. En un evaporador de tipo vertical con tubos largos, el líquido está en el interior de los tubos. Estos miden de 3 a 10 metros de alto, lo que ayuda a obtener velocidades de líquido muy altas. Por lo general, el líquido pasa por los tubos una sola vez y no se recircula. Los tiempos de contacto suelen ser bastante breves en lo que es este modelo. Otro está lo que es el evaporador de caída de película. Una variación del modelo de tubos largos es el evaporador de caída de película, en el cual el líquido se alimenta por la parte superior de los tubos y fluye por paredes de forma de película delgada. Entonces, por lo general, la separación de vapor y líquido se efectúa en el fondo. Y este modelo se usa mucho para lo que es la concentración de materiales sensibles al calor, como es el jugo de naranja u otros zumos de frutas. Está también lo que es el evaporador de circulación forzada. El coeficiente de transformación de calor de la película líquida puede aumentarse por bombeo, provocando una circulación forzada de líquido en el interior de los tubos. Para esto se emplea el modelo de tubos verticales largos, una tubería conectada a una bomba entre las líneas de salida del concentrado y la de la alimentación.
Sin embargo, los tubos de un evaporador de circulación forzada suelen ser más cortos que los tubos largos. Este modelo es muy útil para líquidos viscosos. Continuando, también está el evaporador de película agitada. Un método para aumentar la turbulencia de la película líquida y el coeficiente de transferencia de calor consiste en la agitación mecánica de dicha película. Se lleva a cabo en un evaporador de caída de película modificado, en el cual usando un solo tubo grande enchaquetado que contiene un agitador interno, y el líquido penetra por la parte superior del tubo y a medida de que fluye hacia abajo se dispersa en formas de películas turbulentas por la acción de aspa de la agitación vertical. Lo que es la solución concentrada sale por el fondo y el vapor pasa por un separador para salir por la parte superior. Este tipo de vapor es práctico para materiales muy viscosos. Está también lo que es el evaporador solar de artesa abierta. Este es un proceso muy antiguo, pero que todavía se usa. Es la evaporación solar en artesas abiertas. Bueno, el agua salina se introduce en en artesas o bateas abiertas y de poca profundidad, y se deja evaporar lentamente al sol hasta que se cristalice. También está lo que es el evaporador bueno, estos son los métodos de operación para evaporadores, que está el evaporador de efecto simple. Bueno, estos evaporadores de efecto simple se usan con frecuencia cuando la capacidad necesaria de operación es relativamente pequeña o el costo de vapor es relativamente barato comparado con el costo del evaporador. Sin embargo, la operación de gran capacidad, al usar más de un efecto, reducirá de manera significativa los costos del vapor. Y bueno, lo que es los evaporadores de efectos múltiples con alimentación hacia adelante. En este tipo de operación, el primer efecto opera a una temperatura suficientemente alta como para que el agua no se evapora, para que el agua no se, que se evapora sirva como medio de calentamiento del segundo efecto. Como resultado tenemos lo que es un aumento en la economía de vapor de agua. En esta operación la alimentación se introduce en el primer efecto y fluye hacia la siguiente en el mismo sentido del flujo del vapor. Bueno, también está lo que es los evaporadores de efectos múltiples con alimentación en retroceso. La alimentación entra al último efecto, que es el más frío, y continúa hacia atrás hasta que el producto concentrado sale por el primer efecto. Este método de alimentación en retroceso tiene ventajas cuando la alimentación es fría, pues la cantidad de líquidos que debe calentarse a temperaturas más altas en el segundo y en el primer efecto es más pequeño. Bueno, sin embargo, es necesario usar bombas en cada efecto, pues que el flujo se va de baja a alta temperatura. Gracias. Aplicaciones en la industria. La ingeniería ha desarrollado, ha diseñado, ha construido una gran variedad de evaporadores que se adaptan a las necesidades del cliente. Las aplicaciones de estos evaporadores son muy diversas, muy específicas también para las industrias, pues por ejemplo en las industrias lecheras, la leche entera, descremada y bueno, los derivados, pues los evaporadores utilizados en este tipo de industrias siempre operan al vacío. Esto es porque la leche es sensible al calor y una evaporación a 100 grados Celsius pues da lugar a una desnaturalización de las proteínas de la leche. En las industrias de los jugos,
por ejemplo, los que pueden observar en las diapositivas, la leche de soya, jugo de manzana. Se usan los evaporadores para la concentración del jugo, para la concentración de una fruta, de una planta. Se usa, por ejemplo, los evaporadores de 3 etapas se usan comúnmente. Durante el proceso de evaporación, el valor de concentración del que tenían antes aumenta, por ejemplo, de 9 grados Brix, aumenta a un rango entre 10 a 65 grados Brix. En los hidrolizados, que son las proteínas, suero hidrolizado, la molienda húmeda del maíz. En la industria frigorífica, el extracto de la carne, bueno, pues se usan los evaporadores para las cámaras frigoríficas en el intercambio de la temperatura. Es decir, es el lugar donde se regula la temperatura. Pasa el calor y se va refrigerando hasta obtener una temperatura deseada. También se usa en los extractos de café o té o de carne. Y bueno, un sinnúmero de ejemplos que pueden servir en la vida cotidiana. Bien, muchas gracias.